Porque incluso hay cristianos que sí son nacidos de nuevo y que tienen Espíritu Santo adentro, que son tibios o que no están mostrando tener plena fe en Dios, no podrán echar fuera demonios. Cuanto menos alguien, como un sacerdote católico, que no es nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de sí, va con estampitas, con cadenitas y con crucifijos y agüitas benditas y ritos raros y paganos, cuanto más él estará impedido de echar fuera demonios. El hermano Ángel de Tlaxcala, México, pregunta: si sabemos que solamente los hijos de Dios que sean verdaderamente nacidos de nuevo pueden echar fuera demonios, como se puede ver claramente en Hechos 19, donde los hijos de Esceva no pudieron echar fuera demonios porque no tenían Espíritu Santo, que entonces, ¿por qué en Lucas 9:49 se puede ver a un hombre que sí pudo echar fuera demonios? No obstante que en primer lugar, aún no se daba el Espíritu Santo, porque Jesús no había muerto ni enviado al Consolador, el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, ni siquiera seguía a Jesús ni andaba con él y los apóstoles. Que si entonces esto evidenciaría que sí es verdad que cualquiera que no tenga Espíritu Santo podría echar fuera demonios, y que si esto incluiría entonces a los sacerdotes católicos que según ellos hacen exorcismos. Bueno, para que entendamos bien el tema vamos a leer primero los pasajes que menciona el hermano. Hechos 19:13 dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús, el que predica Pablo. Eran 7 ellos y eran hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, los que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Con esto se evidencia que solamente una persona nacida de nuevo podría echar fuera demonios, y no cualquiera que sea inconverso y que quiera mencionar el nombre de Jesús y hacer algún ritual raro. Y es que el Señor Jesús dijo muy claramente a quienes les daba potestad sobre toda fuerza del maligno y quiénes serían los que podrían echar fuera demonios. Y dijo muy claramente que serían aquellos que hubieran nacido de nuevo, que le siguieran, que tuvieran fe, etc. Y dio esa autoridad efectivamente cuando ya había dado el Espíritu Santo, primeramente a los apóstoles y luego a los demás. En Marcos 16:17 les dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mí y me siguen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos imondrán las manos y sanarán, etc. Es a los que le siguieran, creyeran en él, nacieran de nuevo y se bautizaran y tuvieran fe, obviamente, porque aún un nacido de nuevo que no tenga fe, pues Dios no le va a responder. Es necesario tener fe, dice la Escritura. Bueno, hasta aquí podemos ver entonces que solamente los nacidos de nuevo pueden echar fuera demonios, y esto una vez que ya vino el Espíritu Santo, una vez que hubo muerto Jesús y resucitado, y que la persona se entregó, nació de nuevo y recibió Espíritu Santo. Solo un nacido de nuevo. Pero entonces vamos a ver el otro pasaje en donde aparentemente se apreciaría que cualquiera podría echar fuera demonios, aunque aún no haya recibido Espíritu Santo ni nacido de nuevo. Y eso está en Lucas 9:49, que dice: entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Bueno, aquí es evidente que ciertamente había personas como este varón del pasaje que sí podían echar fuera demonios, porque los apóstoles dan testimonio de que sí se sujetaban los demonios a ese tal. No obstante que en ese momento todavía no había sido dado el Espíritu Santo a vivir dentro de las personas que creyeran en Jesús y se entregaran. Todavía no existía el nuevo nacimiento porque todavía Jesús no moría y resucitaba. Pero es evidente que sí había personas que podían echar fuera demonios. También se da el caso de los apóstoles, por ejemplo, y de los 70 discípulos, cuando el Señor Jesús los envió de 2 en 2 a sanar enfermos, echar fuera demonios, etc. Y todavía no se daba el Espíritu Santo. Pareciera una especie de contradicción, y podríamos pensar que entonces, con base en estos pasajes, ahora también pudiera suceder, creyendo nosotros erróneamente, que alguien que no naciera de nuevo todavía podría echar fuera demonios, aunque no fuera hijo de Dios. Por ejemplo, un sacerdote católico que haga un exorcismo,
o cualquier persona que orando y mencionando el nombre de Jesús pudiera echar fuera demonios. Pero no es así. Ya lo vimos con el pasaje de Hechos, con los hijos de Seba. ¿Qué es lo que pasa entonces ahí? Pues simplemente que, aunque es verdad que el Espíritu Santo fue derramado sobre las personas que se entregaran a Jesús solo una vez después de que Jesús murió y resucitó, eso es verdad, y que esos tales tendríamos autoridad para echar fuera demonios si tuviéramos fe y fuéramos nacidos de nuevo. También es verdad que antes de eso hubo un momento en el que el Señor Jesús también dio autoridad a ciertas personas en ciertos momentos para que pudieran echar fuera demonios. Y lo hizo porque Él es soberano y poderoso para dar esa autoridad. Solo en determinados casos específicos. Por ejemplo, en Lucas 9:1 dice que habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el evangelio del reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esa es la duda del hermano. Bueno, ¿por qué ahí entonces sí pudieron echar fuera demonios? Bueno, primeramente porque Dios les dio autoridad. El Señor Jesucristo, que es Dios, es soberano y puede decidir a quién le da y cuándo le da autoridad a alguien. Y en esos momentos les dio autoridad a ellos, no obstante que todavía no hubiesen sido nacidos de nuevo, solo eran seguidores de Jesús. El asunto es por qué les dio autoridad ahí si todavía no daba el Espíritu Santo. Bueno, es porque esos días en que Jesús estuvo en vida predicando, ese pedacito de tiempo, es una dispensación diferente a la dispensación de ahora de nosotros, de la gracia, y también diferente a la dispensación de antes de venir Jesús, la dispensación de la ley y los profetas. Es una dispensación de transición, en donde se desvanece la anterior, que era la ley de Moisés, y empieza a entrar la que viene, que era la de la gracia. Para que entiendan bien este tema, les recomiendo que vean el video que ya tenemos subido en redes sociales, que se llama ¿Qué son las dispensaciones? Y es que no es lo mismo cómo Dios trató con los hombres en la dispensación de la ley y cómo actúa con los hombres en la dispensación de la gracia. Tampoco era igual cómo actuó Dios en el periodo de la estancia en tierra del Señor Jesús. Actuó de una manera muy diferente en ese pedacito. Tan es diferente esa dispensación que lo podemos ver simplemente con el bautismo. No era el mismo bautismo el de Juan que el que hacían los discípulos de Jesús cuando ya predicaba Jesús, ni es el mismo que hacemos ahora en la gracia. En tiempos de Juan, antes de empezar Jesús a predicar, y de Jesús hacia atrás, esa dispensación hacia atrás, el bautismo consistía en arrepiéntanse de sus pecados porque vendrá uno en el que deben de creer. Y ahora en la gracia, el bautismo es arrepiéntanse de sus pecados creyendo en el que ya vino. Y sin embargo, en el periodo de transición, de cuando Jesús estaba caminando y predicando, su bautismo era, crean en mí y arrepiéntanse de sus pecados, porque ya vine y aquí estoy. Eran muy diferentes las formas de actuar en cada dispensación. Porque en esa etapa de cuando Jesús predicaba y caminaba por la tierra, es una etapa o una dispensación de transición. Lo que se hizo ahí, lo hacía el Señor Jesús como una transición. Él no violaba la ley de Moisés porque estaba vigente, pero en esa etapa de transición, Él no anunciaba la ley de Moisés, ni la enseñaba. Él anunciaba y enseñaba el evangelio del reino, de la gracia, el evangelio del reino venidero. Y a la vez que enseñaba la gracia, no violaba la ley, pero tampoco anunciaba ni enseñaba la ley, aunque no la violaba. Incluso mandaba a algunos a que se presentaran ante los sacerdotes conforme a la ley, pero dice para testimonio a ellos. Él en realidad solo anunció la gracia. Y en ese periodo de transición, tanto el bautismo como algunas cosas como dones que se dieron, fueron especialmente dados en ese periodo de una manera diferente. Diferente a como Dios lo hacía con los profetas antiguamente en el tiempo de la ley y los profetas. Y diferente a como lo hace ahora en los tiempos de la gracia por medio del Espíritu Santo y como promesas dadas a los que nacieran de nuevo y le siguieran. Es muy diferente en las tres dispensaciones que estamos mencionando, cómo Dios actuaba con el hombre y qué dones daba y a quiénes. Entonces, en esa pequeña dispensación diferente que era de transición,
que fue el periodo en que Jesús andaba caminando y predicando, esos 3 años y medio, en esa pequeña dispensación de transición sucedieron e hizo el Señor muchas cosas un tanto diferentes a como las conocemos ahora en la gracia. Entre ellas, que el Señor dio potestad a ciertas personas que no tenían el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos para poder echar fuera demonios y sanar enfermos. Tal como ya lo vimos con los 12 ahí en Mateo 10:5, o como lo hizo también con los 70 que envió, que veíamos en Lucas 10:17, donde dice la Escritura que volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y todos esos no tenían el Espíritu Santo viviendo dentro. ¿Pero por qué sí podían echar fuera demonios? Bueno, porque en ese periodo en que estaba predicando Jesús es una dispensación diferente. Y ahí Él mismo dijo: os doy potestad ahora para sanar leprosos, echar fuera demonios, etc. Yo les doy el poder ahorita. Yo doy la orden. No necesitaba el Señor ahí darles Espíritu Santo a fuerza viviendo dentro de ellos, porque el Señor Jesús es soberano para hacer lo que quiera y es poderoso para ello. En la Escritura vemos, por ejemplo, muchos profetas haciendo muchas cosas solo por la gracia y misericordia de Dios. Ellos antiguamente no necesitaban tener el Espíritu Santo morando en todo tiempo en ellos. Y en este caso, este varón del pasaje que echaba fuera demonios y se lo prohibieron, nosotros no podemos saber si acaso a lo mejor era uno de los 70 que ya había ido en algún tiempo a echar fuera demonios y que después ya no seguía con Jesús y los apóstoles por haberse quedado allá en su ciudad, con su familia. Porque fíjense cómo el pasaje dice: y se lo prohibimos porque no sigue ya con nosotros. ¿Y qué significa ya no sigue con nosotros? Pues que quizás antes estaba ahí con ellos. Quién sabe si era uno de los 70 o uno de los que estaba ahí y que andaba en fe, pero que por alguna razón ya no seguía con ellos. Entendamos que no necesariamente que ya no siguiera con Jesús en ese momento era que no creían en Él. Porque, por ejemplo, Jesús empezaba a predicar por las regiones de Samaria, allá arriba de Israel, y por ahí una persona con, 12 hijos y que tenía a su esposa enferma y todo eso, pues a lo mejor mientras Jesús andaba por esa zona, pues ahí andaba ese varón con él. Pero cuando ya se fue más para abajo, para Judea y abajo, pues a lo mejor ya se quedaron ellos allá en su casa y con sus familiares, pero creyó en Jesús y andaba con Jesús en ese momento cuando estuvo cerca de ellos. No era un incrédulo, eso sí, lo sabemos. Y en esa dispensación, ya que Dios dio cierto poder por su decreto soberano, como a los 12 o a los 70, y que dice la Biblia que sí se sujetaban, entonces no es de extrañarnos que algunos de estos echaban fuera demonios en el nombre de Jesús. Y el Señor Jesús dijo: no se lo prohíban, aunque ya no siga ahorita con nosotros, pero si no está contra nosotros, por nosotros es. Pues si está haciendo un bien. Por lo tanto, no es de extrañarse para nada que algo como eso y otras cosas hayan sucedido en esa dispensación diferente de transición que era mientras Jesús andaba caminando en la tierra y predicando el Evangelio del Reino. Y bueno, además de ese punto, queda todavía la otra pregunta sobre que entonces si cualquiera ahora puede echar fuera demonios aunque sean inconversos, o los sacerdotes católicos que hacen exorcismos. No. Ya vimos que bíblicamente, en todos los contextos bíblicos se nos enseña que ahora en la actualidad, en esta dispensación de la gracia, nadie que no tenga el Espíritu Santo, nadie que no sea nacido de nuevo y tenga fe con Espíritu Santo, podría echar fuera demonios. Nadie que no cumpla con estos requisitos. Porque incluso hay cristianos que sí son nacidos de nuevo y que tienen Espíritu Santo adentro, pero que no tienen fe, que son tibios o que no están mostrando tener plena fe en Dios, pues incluso sus oraciones a veces no son bien escuchadas, porque dice la Escritura en Santiago que piden, pero piden mal. Entonces no reciben, porque no tienen fe. No podrán incluso esos cristianos que ya nacieron de nuevo, pero que son tibios o que no tienen fe, no podrán echar fuera demonios. Por eso es que andan buscando luego a personas llenas del Espíritu Santo, a ministros, a pastores, etc., para que vayan a ministrar alguna liberación. Si aún esos cristianos que ya son hijos de Dios, pero que no tienen fe, y por lo tanto no tienen poder, si aún ellos no pueden echar fuera demonios, cuánto menos alguien como un sacerdote católico que no es nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de sí, aparte es idólatra, y la Escritura dice en Oseas y en otros pasajes como las cartas de Pablo en Corintios, que detrás de cada estatua hay un demonio, detrás de cada ídolo.
¿Cuánto más si aparte de no ser nacido de nuevo, va con estampitas, con cadenitas y con crucifijos y agüitas benditas y ritos raros y paganos? ¿Cuánto más él estará impedido de echar fuera demonios? ¿Cuánto menos él tendrá poder si ni siquiera un cristiano, que sí haya nacido de nuevo, pero que no tenga fe y no esté lleno del Espíritu Santo, a veces ni ellos pueden, cuánto menos un sacerdote católico inconverso? El tal tendrá primero que convertirse a Jesucristo y al Evangelio de Dios, vivir en santidad, y entonces, por el poder del Espíritu Santo, y no por crucifijos, ni ritos de aguas benditas y nada raro de esos ritos paganos, sino por el poder de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, y por el nombre de Jesús, esa persona entonces, ya nacida de nuevo algún día, tendrá poder de echar fuera demonios, y nadie más.